Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermano. Bueno, hermano, resulta ser que había este cierto hombre que estaba sentado en el butacón de su casa leyendo el periódico. De lo más tranquilo, relajado. Y llega su esposa, se le aparece por atrás y ¡pam! Le da con un sartén por la cabeza. El hombre dice, ¡ay! ¿Pero qué es eso, mujer? ¿Por qué me has dado así? Dice, eso es por el papelito que encontré en el bolsillo de tus pantalones que decía Victoria Altiva. Y se lo ¡ay, mujer, por favor! Deja esos celos que te están matando. Victoria Altiva es el caballo que le aposté la semana pasada, mujer. La mujer muy apenada, ay, mi amor, perdóname, perdóname. No sé qué fue lo que me pasó, es que estos celos, perdóname. Pasó el tiempo, llega el hombre la semana siguiente, se sienta en el butacón de su casa, se pone a leer su periódico y de momento llega la mujer y ¡pam! Le da otro sartenazo por la cabeza. Y se lo preparó, ¡ay, mujer! ¿A qué se debe esto? Dice, que tu caballo te llamó hace una hora. Cómico, ¿verdad? Cómico, muy cómico, hermanos. Sí que tenía razón, ¿verdad? No darle uno, sino dos buenos sartenazos. Pero ahora, ¿por qué he iniciado el servicio de hoy haciendo este chiste? Bueno, he iniciado el servicio de este chiste, hermanos, porque la realidad es que los celos y la envidia o la envidia son sentimientos muy fuertes y capaces de destruir un matrimonio, un hogar y la vida de una persona. Y lamentablemente estos sentimientos son cosas que existen en el corazón de muchas personas. Así que hoy deseo que exploremos los pasos que debemos seguir para vencer estos sentimientos y conducir una paz o una vida en paz. Porque la gran realidad es que la persona celosa nunca tiene paz. Amén. Y yo quiero que pasen conmigo ahora a Santiago 3 y vamos a leer del 13 al 18. Santiago 3, del 13 al 18. ¿Cuántos han sentido celo alguna vez? Nadie, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahora, como acostumbro decir, para tener un mejor entendimiento del mensaje que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy, no será necesario hacer un breve repaso de historia. Y lo primero que tenemos que saber es que la epístola de Santiago estaba dirigida a las 12 tribus que habían sido dispersadas después de la caída de Israel ante los asirios en el año 721 AC.
Y esto es algo que queda muy claro en su saludo inicial a los cristianos hebreos que vivían afuera de Palestina, como encontramos en Santiago 1:1, que nos dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Así que el problema que existía entre estos creyentes judíos es que ellos estaban siendo acosados por problemas que probaban su fe. Y entre uno de estos problemas estaba el hecho de que eran cristianos, lo que significaba que nunca serían aceptados ¿por quién? Por los paganos o por los gentiles. Por otro lado, eran cristianos judíos. Así que imagínense eso, tampoco serían aceptados. ¿Por qué? Por los judíos. Otro problema que también enfrentaban es que la epístola refleja que la mayoría de estos creyentes eran pobres y que algunos estaban siendo oprimidos por los ricos. Fíjense bien como dice Santiago 2 del 6 al 7, que refleja muy bien lo que les acabo de decir. Dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Así que Santiago estaba bien preocupado de que estaban sucumbiendo ¿a qué? A la impaciencia, a la amargura, al materialismo, a la desunión y a la apatía espiritual. Hermanos, y esto es algo que está afectando a muchos en el pueblo de Dios hoy en día. Me dio mucho placer ver cómo Vivian habló acerca de lo que es el entusiasmo. Porque es que nosotros necesitamos ese entusiasmo. Ella habló de que el tanque estaba casi vacío, que 3/4 vacío. Hermanos, de la única manera que nosotros podemos mantener ese tanque lleno del Espíritu Santo, hermanos, es asistiendo a los cultos de las iglesias para rellenar con la palabra de Dios, con las alabanzas, con el gozo que sentimos. Pero muchas personas sufren de esta apatía espiritual. Lo mismo le han llegado a un nivel en su vida que lo mismo le da una cosa que otra. Yo diría que no es que tienen el tanque 3/4 lleno, es que tienen el tanque vacío. ¿Por qué? Porque no han tomado el tiempo de rellenar el tanque. Y cuando no se toma el tiempo de rellenar su tanque, ¿qué pasa en los autos? Se para, llega el momento que deja de funcionar. Te deja botado donde quiera. Y es por eso que tenemos que tomar el tiempo de rellenar, de combatir esa apatía espiritual. ¿Y llenarla con qué? Con la palabra de Dios, hermanos. Ahora, Santiago estaba preocupado. Y eso es lo primero que lo tenía él atormentado. Lo segundo que debemos saber es que el propósito de esta epístola no es doctrinal o apologético, sino práctico, ya que Santiago buscaba desafiar a los creyentes. Y hermanos, y eso es algo que yo siempre busco hacer, desafiar a todos ustedes, desafiar a aquellos que me escuchan, a aquellos que me ven, desafiarlos, hermanos, a examinar la calidad de su vida cotidiana en términos y actitudes y acciones. En otras palabras, Santiago estaba tratando de hacerles ver que una fe auténtica, escuchen bien, una fe auténtica produce cambios reales en la conducta de una persona y en su carácter. Una fe auténtica. Sin embargo, la ausencia de un cambio es un síntoma de una fe muerta o que está por morir. Así que podemos confiadamente decir que el libro de Santiago es un manual eminente, práctico, en la manifestación exterior de la verdadera fe en la vida cristiana. Y digo esto porque en este libro se explora la conducta cristiana desde varias perspectivas y existen cambios de temas bien abruptos. ¿Qué les estoy diciendo? Hermano, la fe persevera durante las tribulaciones. La fe resiste a la tentación. La fe responde a la palabra de Dios. La fe vence los prejuicios, produce buenas obras, controla la lengua.
manifiesta sabiduría. Y se somete a Dios antes que a los placeres de este mundo. ¿Por qué? Porque depende de Dios antes de que a la riqueza. Y espera pacientemente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la fe bíblica se mueve de asentimiento a acciones y de palabras a obras. Es muy fácil decir que uno es cristiano, es muy fácil decir que tenemos fe, pero ¿estamos obrando según lo que estamos diciendo? Y sé que algunos deben estar diciendo, bueno, pastor, pero todo esto está muy bueno, pero ¿por qué es necesario que usted nos indique estos detalles? Hermano, la razón por la que tenemos que saber estas cosas es porque, como hemos visto, a pesar de que han pasado numerosos años, cientos de años, los problemas que la gente tenía en ese entonces existen hoy en día. Son los mismos. No son diferentes. Y digo esto porque todos nosotros somos constantemente desafiados por las situaciones y las tentaciones que se nos presentan a diario. Y por las pruebas y tribulaciones que produce el mundo. Así que vamos a mantener estas cosas en mente, estos consejos que Santiago dio y estas preocupaciones de Santiago, y vamos a continuar ahora con nuestro estudio de hoy. Y vamos a ver cómo podemos vencer esto de los celos y las envidias y las cosas. Y ahora, en los primeros versículos que estamos usando hoy, vemos tres cosas que él nos da a entender de suma importancia. Número uno, nos da a entender que el primer paso a seguir para superar esos sentimientos tan fuertes, ¿no?, los celos y la envidia, que en toda ocasión nos causan dolor y robarán nuestra paz, es actuar y conducir nuestra vida según nuestra fe. Fíjense bien cómo él dice aquí, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En otras palabras, nuestra vida y conducta siempre debe hacer algo que honre a Dios. Y esto es algo que queda mejor expresado por el apóstol Pablo en Romanos 14, del 7 al 8, que nos dice así. Porque ninguno de vosotros vive para sí. Escuchen bien. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que si decimos que le pertenecemos al Señor, entonces tenemos que siempre comportarnos de manera que refleje al Señor. Y ahora bien, no les estoy hablando de actuar como un actor de cine o de teatro o de jugar un papelito por unas horas, nada, porque hay muchos cristianos que juegan un papelito de lo más bonito por las 1 o 2 horas, los domingos, los sábados, cuando se reúnen. Hermanos, existen muchos cristianos, supuestos cristianos, y fíjense bien que estoy diciendo supuestos cristianos, que actúan como más santos que el Santísimo. A eso le decimos nosotros, ¿qué? Los santurrones. Pero cuando examinamos sus frutos bajo el microscopio, ¿y cuál es el microscopio que nosotros usamos? La palabra de Dios. Pronto descubrimos que son frutos venenosos. Así que les estoy hablando de actuar desde el punto de una fe genuina y no una fe fingida. ¿Y por qué hago esta distinción? He hecho esta distinción porque la fe genuina vence en todo momento. Sin embargo, la fe fingida es perder tu tiempo. Como he dicho en numerosas ocasiones, no te vistas, que no vas. Y cuando actuamos y nos comportamos según nuestra fe, una fe genuina,
¿Saben lo que hacemos en esencia? En esencia le estamos bloqueando el camino al enemigo. Le estamos bloqueando, le estamos evitando la entrada en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro lugar de negocio, donde quiera que seamos. Cuando actuamos con una fe que es genuina. El punto número 2 nos da a entender que tenemos que reconocer nuestras faltas. Dile que tiene al lado, cuidado. Fíjense bien como dice aquí, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Una gran realidad es que a la mayoría de nosotros, si no a todos, se nos dificulta reconocer nuestros fallos. Yo sé que yo soy el único aquí. A la mayoría de nosotros se nos hace mucho más fácil ver los errores de otros que ver los nuestros. Y para que entiendan bien el punto que deseo hacerles, les voy a leer de la traducción de la Biblia actual lo que el Señor nos dice en Lucas 6:41 al 42, que nos dice así: ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo de alguien hay una basurita y no te dieras cuenta que en el tuyo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en el tuyo tienes una rama? ¡Hipócrita! Saca primero la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo de otro. Como podemos observar, hermanos, lo que Santiago estaba diciendo aquí cuando dijo, ni mintáis contra la verdad, es que estaba reiterando lo que el Señor nos dice aquí en Lucas 6. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que todos nosotros, sin excepción de uno, tarde o temprano, seremos atacados por los espíritus de celos y envidia, que es un sinónimo de celos, ¿sabían? Envidia es un sinónimo de celos. Y quizás algunos digan, bueno, pastor, pero eso no es posible porque yo no soy una persona celosa. ¿Cuántas personas celosas hay aquí? Ninguno, ¿verdad? Muchos, no, yo, pastor, usted no está hablando conmigo, este mensaje no tiene nada que ver conmigo porque yo no soy celoso. Yo no soy celosa. Bueno, les voy a decir algo. Si piensas así, es hora de mirarte en el espejo de Dios. En el espejo de Dios. Y digo esto porque el celo es mucho más que pensar que tu pareja te engaña. Vamos a ver la definición de celo. Dice, número 1, cuidado, diligencia, esmero de alguien que pone al hacer algo. Dice, número 2, interés extremado y activo que alguien siente por una causa o persona. Número 3, recelo de alguien que siente de cualquier afecto o bien que disfrute o pretenda llegue a ser alcanzado por otros. Así que por definición podemos ver claramente que el celo abarca mucho más que pensar de que tu pareja te está engañando. Amén. O te puede estar engañando. Algo que en casi toda ocasión es debido a un acto de infidelidad o porque la persona no actúa según una fe genuina. Pero sí les puedo decir que el celo es un sentimiento que destruye un matrimonio, una familia y a la misma persona. ¿Por qué? Porque como les dije al inicio, una persona celosa nunca tendrá paz. Nunca tendrá paz. La persona celosa actúa según los impulsos irracionales y en ocasiones de su boca van a salir cosas que hieren, que ofenden o que causan enemistad. Y es hora de mirarnos en el espejo y honestamente describir la imagen que vemos. Antes de abrir nuestra boca y causar un lío o un enredo. Ya que como nos dice Santiago, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Así que despierta que tienes a tu lado y le oye, es hora de mirarte en el espejo. Hermano, la persona celosa nunca podrá fijarse en las bendiciones que tiene, sino que solo se podrá fijar en las cosas que tienen otros. Y les voy a poner un ejemplo de esto para que entiendan bien lo que les digo. Y esto es algo, este ejemplo que sucedió es algo que sucedió hace muchos años atrás en el estado de Connecticut. Y yo estoy seguro que ninguno de ustedes se va a recordar de lo que sucedió, pero es algo verídico, es algo real. Y sucedió con lo que es la lotería. Y resulta ser que estos hombres ricos, 3 hombres millonarios, dile que tienes la hora millonario. Ahora despierta que traen atrás, son millonarios. Estos 3 hombres millonarios decidieron jugar la lotería, el Powerball, y se ganaron $254 millones. Inmediatamente toda la prensa y los medios de comunicación empezaron a hablar cosas y a decir que esto no era una cosa justo. Esto no es justo porque ya son ricos. ¿Cómo se ganaron $254 millones? Y ahora yo pregunto, ¿qué pensamiento llegó a tu cabeza cuando yo les dije esto? ¿Qué pensamiento llegó a tu cabeza cuando yo les dije estas cosas? Mucha gente dice, pero eso no es justo. ¿Por qué yo y por qué no yo? Yo que no tengo nada, yo que tengo poco, ¿por qué no yo y por qué ellos? Bueno, hermano, eso es un pensamiento de celos. Eso es un pensamiento de envidia. Si somos honestos con nosotros mismos, yo creo que todos nos vamos a llegar a la realización de que a nosotros llegaron esos pensamientos al oír esas cosas. ¿Pensaste que eras excepto de celos? Si ese pensamiento llega a tu mente, tú no eres exento de celos. Tú todavía tienes celos. Pero si ese pensamiento llegó a tu mente, todavía está entreteniéndolo. Recuerda lo que nos dice el Señor en Lucas 12:15, que dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y quizás ellos puedan tener, no 254, quizás puedan tener $600 millones. Pero ¿saben qué? El dinero no te compra la felicidad, el dinero no te compra la paz y el dinero no te compra la salvación. Cosas que todo cristiano posee en abundancia. Otro buen ejemplo es como muchos pueden llegar a sentirse referente a su congregación. ¿Por qué digo esto? Bueno, como he repetido en numerosas ocasiones, existen miles de pastores que predican la sana doctrina. Existen miles de pastores que se mantienen firmes a la palabra en todo momento. Pero en la mayoría de los casos, yo te diría que por lo menos el 97% de los casos, estos pastores que se mantienen firmes a su congregación, que se mantienen firmes a la palabra de Dios, las congregaciones son pequeñitas, pequeñas manadas. Pero hay veces que nosotros vemos como otros pastores tienen congregaciones donde la gente no cabe en el lugar. Hacen cola para entrar. Y a nuestra mente pueden llegar pensamientos como, mira cómo en ese lugar hay gente y aquí no tenemos a nadie. Mira cómo hay gente en ese lugar y aquí somos 20. Escuchen bien. ¿Eso es qué? Celo. Celo, envidia. Así que si has pensado así, recuerda que el que da el crecimiento es Dios y no el hombre. Fíjense bien, como dice Pablo en 1 Corintios 3:7, que nos dice así, así que ni el que planta es algo, ni el que riega,
sino Dios que da el crecimiento. Recuerda que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El punto número 3 que hace Santiago es nos deja saber el origen del celo y o la envidia. Fíjense bien que aquí se nos dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Hace un breve momento les dije que todos somos atacados por los espíritus de celos y envidia, amén. Y ahora bien, una de las cosas que sucede al hacer este tipo de declaración es que las personas que nos escuchan pueden, y en la mayoría de los casos, nos critican y tratan de ridiculizarnos. Y son en momentos como estos que escuchamos cosas como tú eres un fanático religioso. No, porque tú piensas que el diablo hace muchas cosas. No, porque tú piensas que todo es malo. Tú piensas que las personas son influenciadas por el diablo. En otras palabras, escuchamos cosas que nos hieren, ofenden y hay veces que nos causan dolor, ya que en la mayoría de las ocasiones cuando nosotros hacemos una cosa similar, ¿no?, que decimos cosas similares, es porque tratamos de hacer despertar a una persona que amamos, que conocemos, que queremos que se encamine en los caminos de Dios y que no siga en camino al infierno. Y nos dicen estas cosas porque quieren hacernos ver las cosas de otra manera, pero es que nosotros no podemos ver las cosas de otra manera. No la podemos ver de otra manera porque la palabra de Dios es nuestra verdad, la palabra de Dios es nuestro filtro, la palabra de Dios es nuestra autoridad. Y la palabra de Dios nos dice claramente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es nuestra verdad. Nosotros estamos en un estado de guerra. Así que si decimos que somos cristianos, si decimos que servimos a Dios fielmente, entonces nosotros tenemos que ver estas cosas por lo que son. Tenemos que ver estas cosas por lo que son. Son espíritus diabólicos que buscan robarnos la paz, que buscan separarnos de la presencia de Dios. Y es por eso que Santiago nos dice claramente, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Con esto voy a concluir. La palabra de Dios nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, todo creyente fiel es merecedor de disfrutar de una vida llena de gozo. Todo creyente fiel es merecedor de disfrutar de una vida llena de paz. Después de todo, eso es lo que Dios desea para cada uno de sus hijos. Fíjense bien que el Señor nos dice esto claramente en Juan 10:10, que nos dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. ¿Cómo debemos conducir nuestra vida en todo momento? Debemos conducir una vida que busca conocer mejor a Dios. Si no estás buscando más de Dios todos los días, no estás haciendo algo correcto. Debemos conducir una vida que reconoce y ama la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Debemos conducir una vida que da a luz buenos frutos en todo momento. ¿Me están escuchando?
La palabra aquí nos dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que busquemos siempre sabiduría ¿de qué? De lo alto. Y reprendamos esos espíritus diabólicos que buscan robarnos la paz. Recordemos siempre que los celos son terrenales y diabólicos y que tienen que ser desraigados de nuestra vida completamente. ¿Cómo podemos hacer esto, pastor? Bueno, se los voy a repetir. Número 1, tenemos que actuar y conducir nuestra vida según una fe genuina. Tenemos que actuar y comportarnos de manera que honre a Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. En otras palabras, comportarnos como encontramos en Tito 2, del 7 al 8. Y yo quiero que presten mucha atención a esto. Tomen nota de esto. Tito 2, del 7 al 8, que dice así: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Y aquí viene lo más importante de todo. Dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cuando mantenemos un testimonio limpio, una fe genuina, el diablo no te puede acusar. Número 2, tenemos que reconocer nuestras faltas. Es muy fácil reconocer la falta en los ojos de otros. Por las nuestras. Dice la palabra, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad. Tenemos que reconocer nuestras faltas. ¿Saben por qué? Hermanos, porque es imposible cambiar algo si tú primero no reconoces que eso está mal. ¿Cómo tú vas a cambiar una mala conducta si tú no sabes que es una mala conducta o no te has dado cuenta que es una mala conducta? Número 3, tenemos que reconocer y reprender el origen de estos sentimientos. Recordemos que donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Tenemos que enfrentar a estos espíritus inmundos y tenemos que reprenderlos de nuestra vida. El celo destruye hogares. El celo destruye matrimonios, amistades y años. No permitamos que esto suceda en nuestra vida, sino que siempre bloqueemos ese camino. Y solo lo hacemos ¿con qué? Con una fe genuina, actuando según la palabra de Dios, usando el microscopio de Dios, usando el filtro de Dios. Hermanos, mirándonos en el espejo de Dios. Ahora queda una pregunta. ¿Qué reflejo ves tú? Pongámonos de pie.